Hola, criaturas de la curiosidad. Soy Stolas, príncipe del infierno, erudito de secretos prohibidos y cuentacuentos de tragedias. Vengo desde las profundidades a traerles una historia. Quizá ya la hayan escuchado en otra forma, más amable, más pura, pero yo se las contaré como realmente sucedió, una versión torcida, llena de oscuridad, esperanza quebrada, traiciones humanas y presencias que trascienden lo natural. Esta historia no empieza en castillos europeos ni en pueblos encantados de Asia. No, no. Sucede en un rincón olvidado de América Latina, un lugar donde lo mágico y lo humano chocan como tormenta contra montaña. El escenario es Colombia, 1950. Un pequeño pueblo escondido entre colinas y montañas gigantes, donde todos se conocen, todos murmuran, y donde los rumores son casi tan poderosos como la sangre. En ese pueblo vivía una familia peculiar, admirada y temida a partes iguales, los Madrigal. Tras la muerte de su esposo Pedro, Alma Madrigal se hundió en una depresión tan profunda que muchos creyeron que jamás volvería a levantarse. Pero el destino, o quizá algo más oscuro, no había terminado con ella. Una magia menor, nacida de sacrificio y dolor, concedió dones a sus hijos. Julieta, la primogénita, curaba con sus comidas, aunque ese don la condenaba a desgastarse cuidando siempre a los demás. Pepa, la de en medio, gobernaba el clima con sus emociones inestables, un regalo envenenado que nadie comprendía. Bruno, el menor, veía el futuro. Sus visiones eran fragmentos de recuerdos de lo que vendrá, pero su don le trajo miedo, desprecio y soledad. Cuando Julieta y Pepa alcanzaron la mayoría de edad, Alma les arregló matrimonios, Julieta con Agustín, Pepa con Félix. Bruno, por su parte, nunca mostró interés en el amor ni en formar familia. Su fama maldita lo aislaba. La gente lo señalaba, si Bruno lo ve, es porque algo malo viene. El tiempo pasó, y los hijos de Julieta y Pepa heredaron también la magia. Isabela, la primera hija de Julieta, manipulaba la vegetación. Su gracia era tan exagerada que parecía una flor perfecta, pero como demonio les digo, esa perfección venía de la obstinación de sus padres, no de la magia. Dolores, hija de Pepa, obtuvo un oído sobrenatural, capaz de escuchar secretos a kilómetros de distancia. Un don que muchos envidiarían, pero que pocos soportarían. Luisa, segunda hija de Julieta, recibió fuerza colosal y pronto fue usada como bestia de carga para los problemas del pueblo. Camilo, segundo hijo de Pepa, tenía el don del cambio de forma, una habilidad tan traviesa como peligrosa. Y aquí debo detenerme, porque aunque estas vidas suenan importantes, no son los protagonistas de mi relato. El verdadero foco de esta historia es otro, un niño que pocos recuerdan, el más joven, el menos esperado, el que traería un destino torcido. Su nombre era Máximes Madrigal, hijo menor de Julieta y Agustín. Apenas tenía 5 años y estaba a punto de recibir su don. Pobre criatura, ni los cielos ni el infierno saben realmente lo que estaba por desatarse. La casa Madrigal brillaba como nunca. Faroles encendidos, velas encendidas, risas y murmullos del pueblo que esperaba con ansias un nuevo milagro. Todos conocían la tradición, cuando un niño Madrigal cumplía 5 años, la vela mágica le entregaba un don. Esa noche le tocaba a Máximes, el hijo menor de Julieta y Agustín, un niño curioso, de ojos brillantes, sonrisa traviesa y un corazón demasiado grande para alguien tan pequeño. Alma estaba firme, solemne como siempre. Pepa intentaba mantener el cielo despejado aunque las nubes amenazaban con formarse. Félix bromeaba para distraerla, Julieta apretaba las manos, nerviosa. Agustín, por su parte, parecía más asustado que el propio Máximes. La multitud guardó silencio. La puerta mágica esperaba. Un arco dorado, con símbolos palpitentes que se iluminaban al ritmo de la llama de la vela. Todos habían pasado por ahí, Isabela con flores, Dolores con susurros, Luisa con fuerza, Camilo con transformaciones. Ahora le tocaba a Máximes. Adelante, mi niño, susurró Julieta, acariciándole la mejilla. Stolas, como narrador, comenta, a los humanos. Siempre tan crédulos, siempre esperando que la magia los salve. Pobres ingenuos. No sabían que a veces la magia también sabe negar, arrancar, quebrar. Máximes tomó la vela con sus manos pequeñas. La llama parpadeó, como si dudara. El silencio se volvió insoportable. El niño apoyó la vela en el soporte frente a la puerta. La madera brilló un instante. El símbolo de la manija dorada apareció, tembló, chisporroteó. Y entonces, nada. La luz se apagó de golpe. La puerta, que debía formarse con imágenes mágicas de su don, quedó lisa, inerte, muerta.
Un murmullo recorrió el pueblo. Alma frunció el ceño. Julieta corrió hacia su hijo y lo abrazó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Todo está bien, Máximes, todo está bien. Pero el niño miraba fijamente la puerta vacía. No entendía. Todos tenían un don, todos menos él. Estolas, en voz baja, sentencia. Y así, con una sola chispa que se negó a arder, el destino del pequeño Máximes quedó torcido. No tendría un don, o al menos no uno que la familia quisiera reconocer. Y créanme, pequeños míos, nada es más peligroso que un madrigal sin magia en un linaje construido sobre ella. El silencio fue más cruel que cualquier grito. La puerta apagada seguía allí, inerte, como una herida abierta en el orgullo de los Madrigal. Primero vino el murmullo del pueblo, un murmullo bajo, venenoso, como que no tiene don. Eso nunca había pasado. ¿Será un castigo? Yo siempre dije que tanta magia un día iba a romperse. Las miradas que antes eran de expectación se volvieron de lástima y desconfianza. En los ojos de muchos brillaba el miedo. Un madrigal sin don era como un presagio de desgracia. Alma, rígida, no derramó lágrima ni mostró ternura. Su mirada hacia Máximes fue dura, fría, como si el niño hubiese fallado en una obligación sagrada. La familia sigue adelante, dijo con voz firme, ocultando cualquier debilidad. Pero en el fondo, el rechazo ya estaba sembrado. Julieta abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, como si quisiera protegerlo de las miradas y los cuchicheos. Mi niño está bien. No necesita un don para ser especial, susurró, aunque su voz temblaba entre miedo y dolor. Agustín, nervioso, intentó calmar la situación. Son cosas que pasan. Quizá fue un error, quizá la magia necesita más tiempo, dijo, tropezándose con sus propias palabras. Pero nadie le creyó, ni siquiera él mismo. Pepa sintió un rayo recorrerle la piel. El cielo se nubló, los truenos comenzaron a sonar. No, 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 esto no puede ser, gritó con desesperación. Félix intentó tranquilizarla, pero la tormenta ya estaba encima. Félix, siempre risueño, trató de romper la tensión. Vamos, gente, no es para tanto. Seguro el niño solo está guardando lo mejor para después. Como una sorpresa, pero nadie rió, ni siquiera Dolores. Bruno, en cambio, no dijo nada. Lo observó todo en silencio, su ceño fruncido y sus ojos hundidos. Él había visto algo, una visión que no se atrevía a compartir. Y en ese silencio, Estola susurra. Bruno ya lo sabía, pero calló. Porque incluso entre los videntes, hay verdades que dan más miedo que el futuro mismo. Isabela, la perfecta, miró a su hermano con una mezcla de desdén y compasión. Pobrecito, dijo Ballito, pero en sus ojos brillaba un orgullo cruel. Ella era la flor radiante, y él, nada. Dolores no habló, se mordió el labio y bajó la mirada. Ella había escuchado todo, los susurros del pueblo, los pensamientos reprimidos de la familia. Sabía más que nadie lo que se decía de Máximes, pero nunca lo repetiría. Luisa, pequeña pero ya fuerte, apretó el puño con frustración. Yo lo voy a cuidar, murmuró. Aunque todavía niña, algo en ella sintió la necesidad de cargar el peso de su hermano menor, como cargaría todas las cargas que vinieran después. Camilo, demasiado joven para comprender, lo imitó de forma inconsciente, una copia de Máximes parado frente a la puerta vacía. La familia lo mandó callar enseguida, pero la imagen quedó flotando en el aire, dos Máximes, uno real y otro imitación. El pueblo se fue esa noche en silencio, y la celebración que debía ser un milagro terminó como una vergüenza silenciosa. Máximes, con sus manitas aún aferradas a la puerta apagada, solo pudo preguntar con voz quebrada, ¿por qué? Y nadie le respondió. Estolas. Así fue como nació la grieta, no en la casa, no en la vela, sino en los corazones. El niño sin don, el error en la perfección, la sombra en el linaje. Su nombre era Máximes Madrigal, y esta es su historia torcida. Después de la ceremonia la vida de Máximes nunca volvió a ser la misma. En los primeros días, el pueblo murmuraba sin descanso. Ese niño no tiene magia, no es un madrigal de verdad. Quizás sea un mal augurio. Los susurros llegaban a sus oídos como dagas. Y aunque era muy pequeño, entendía perfectamente que algo en él era distinto. En el pueblo los niños de su edad jugaban alrededor de la plaza, pero cuando Máximes intentaba unirse, algunos se apartaban con burla. Tú no puedes, no eres mágico. Otros simplemente lo miraban con lástima, lo cual resultaba aún peor. A veces lo usaban como chivo expiatorio. Si un vaso se rompía, alguien murmuraba, seguro es culpa del niño sin don. La magia del encanto debía ser un regalo,
pero para Máxime se convirtió en una cadena invisible. En la familia en casa, las cosas no eran mejores. Alma lo trataba con cortesía distante, como si fuera una vergüenza que debía ocultar. En los retratos familiares, siempre lo acomodaba al fondo, como si quisiera que pasara desapercibido. Julieta hacía lo imposible por llenarlo de cariño, preparándole sus comidas favoritas y recordándole cada día que era especial. Pero incluso ella, en lo más profundo de su corazón, sentía un vacío, no sabía cómo protegerlo de algo que ni su magia podía curar. Agustín, torpe y nervioso, intentaba animarlo con juegos y chistes, pero su torpeza solo reforzaba la idea de que la parte, no mágica, de la familia era un estorbo. Isabela, la niña perfecta, solía lanzar comentarios venenosos disfrazados de dulzura. No pasa nada, hermanito, seguro algún día, serás útil de otra forma. Para ella, la perfección brillaba más cuando alguien podía compararla con un defecto. Dolores, que escuchaba todos los cuchicheos del pueblo, lo evitaba. No quería repetir lo que oía, pero tampoco podía mirar a Máxime sin pensar en todas las palabras hirientes que flotaban a su alrededor. Luisa, aunque pequeña, se convirtió en su protectora. Lo acompañaba en juegos y lo defendía de las burlas, como si ya supiera que un día cargaría con todo el peso de su hermano menor. Camilo, demasiado pequeño para entender la crueldad, imitaba a Máximes como si fuera un juego. Pero a veces esa imitación se volvía un recordatorio cruel, ver a otro Máximes, idéntico, solo que convertido en un chiste. Pepa, incapaz de controlar sus emociones, siempre se alteraba al verlo. El simple hecho de pensar en la vergüenza de la familia la hacía nublar el cielo. No es culpa mía, gritaba, mientras la lluvia la empapaba, pero en su mente, siempre lo era. Félix trataba de ser alegre, incluso con Máximes, pero su voz sonaba forzada. Sabía que el niño cargaba una tristeza que no podía disiparse con chistes. Bruno era el único que lo miraba distinto, no con lástima, ni con rechazo, sino con una sombra de miedo. Cada vez que Máxime se le acercaba, Bruno apartaba la mirada. Él había visto algo, una visión oscura que lo perseguía en sueños. Máximes, el niño sin don con el tiempo, Máximes empezó a creer lo que los demás decía, que no servía, que era menos, que la magia lo había rechazado. Pero también nació en él algo peligroso, una curiosidad insaciable. Si no tenía don, ¿por qué no? ¿Qué lo hacía diferente? De noche, cuando la familia dormía, se quedaba mirando la vela mágica. Había en sus ojos un brillo extraño, mezcla de inocencia y desafío. Estolas. Los humanos no soportan el vacío, pequeños míos. Cuando la magia les niega algo, buscan llenarlo con preguntas, y esas preguntas suelen abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Una noche, después de escuchar nuevamente los susurros del pueblo y sentir las miradas de lástima de su familia, Máxime se escondió en el cuarto más oscuro de la casa. Allí había un espejo antiguo, rajado en una esquina, donde a veces los niños jugaban a disfrazarse. Máximes lo miró, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que no quería dejar salir. Se observó en silencio. Vio sus labios temblar, su rostro infantil lleno de tristeza. No llores, murmuró para sí mismo. Entonces, con todas sus fuerzas, forzó una sonrisa. Primero torpe, quebrada, luego más amplia, y al final, una sonrisa de superioridad, como si dijera al reflejo, nada puede herirme. Esa noche decidió que si el mundo lo veía como débil, él mostraría lo contrario. La sonrisa se volvió su máscara, su escudo, un disfraz que nadie podía arrancarle. Estola susurra. Los humanos son criaturas frágiles. Y cuando un niño frágil descubre que puede ocultar su llanto tras una mueca de orgullo, allí nace algo mucho más fuerte y mucho más peligroso. Con el tiempo, Máximes descubrió algo extraño en sí mismo. Un día, jugando en el campo, tropezó y se golpeó la rodilla contra una roca. Esperaba sentir el ardor, las lágrimas, pero nada. Se levantó, miró su piel apenas rasguñada, y siguió corriendo. En otra ocasión, mientras los niños del pueblo lo empujaban y se burlaban de él, cayó de lleno contra el suelo. Su cabeza golpeó con fuerza, pero el dolor nunca llegó. Solo se levantó, se sacudió el polvo, y sonrió. Esa sonrisa falsa, orgullosa, que ocultaba la verdad. Con el paso de los años, entendió que no era magia, no era un regalo de la vela. Era una condición con la que había nacido, un cuerpo incapaz de sentir dolor. Para el pueblo, aquello no era un don, sino algo inquietante. ¿Cómo podía un niño caer, golpearse, cortarse, y nunca llorar?
Está maldito, murmuraban algunos. Ni siquiera sufre como un humano, decían otros. Pero Máximes había aprendido a callar. Solo mostraba su sonrisa de superioridad, como si no necesitara a nadie, como si los cuchicheos no le importaran. En el fondo, claro, le importaban más de lo que quería admitir, pero no podía demostrarlo. Y así, la tristeza del niño se enterró bajo una máscara de orgullo. Su cuerpo, incapaz de sentir dolor, lo convirtió en algo distinto. No un madrigal con don, no un simple mortal, sino un híbrido extraño, un espejo torcido de lo que la familia representaba. Y recuerden mis palabras, pequeños míos, cuando el dolor no existe, las cicatrices nunca enseñan, solo se acumulan en silencio, hasta que un día explotan. Pero la vida, cruel y astuta, tenía otros planes para el pequeño Máximes. Verán, aquel niño al que todos llamaban, sin don, no era fruto de la casualidad. Su sangre cargaba un secreto más antiguo y oscuro que la vela misma, un linaje perdido, el linaje de los críptidos. En épocas remotas, mucho antes de que los madrigal siquiera existieran, había criaturas que caminaban entre los humanos, seres que la gente llamaba monstruos, aunque en verdad eran guardianes y depredadores, equilibrio y caos al mismo tiempo. Entre ellos estaba uno especialmente temido, el locántropo, mitad lobo, mitad hombre, cazador de la noche y señor de la ferocidad. La sangre de esos seres jamás desapareció del todo, se escondió, se mezcló, se disfrazó en linajes humanos, hasta llegar, generación tras generación, al niño que nos ocupa, Máximes. Pero él no era un descendiente puro. En sus venas corría algo aún más complejo, más peligroso. No solo la fiereza de un lobo, no solo la sombra de un vampiro, sino una mezcla imposible, un híbrido, mitad vampiro, mitad lobo, ni humano, ni madrigal, ni bestia, sino todo a la vez. Y aquí, mis pequeños curiosos, se esconde la verdadera ironía. Mientras la familia se lamentaba de que el niño no había recibido un don, la realidad era que jamás lo necesitó. La magia de la vela no podía darle nada, porque su herencia ya lo condenaba a algo mucho más grande y mucho más terrible. El encanto quiso negarlo, pero la sangre nunca miente. Pero lo que les estoy contando ocurrió hace ya 15 años. 15 años después, Máxime se había convertido en un joven peculiar. Su sonrisa de aparente seguridad siempre lo acompañaba, esa misma que había aprendido a forzar frente al espejo de niño. Con el tiempo, esa sonrisa se transformó en un aire de picardía, una máscara que escondía su tristeza y sus secretos más oscuros. Ahora era conocido en el pueblo como alguien encantador y atrevido, un muchacho que no dudaba en coquetear con cualquier mujer que le pareciera atractiva, aunque muchas veces lo hacía solo por diversión, para distraerse de lo que llevaba dentro. Aquel día, sin embargo, despertó más temprano que de costumbre. El sol aún apenas iluminaba el Valle del Milagro y ya estaba de pie, arreglándose con cuidado. No era un día cualquiera, era la ceremonia de su pequeño primo Antonio, y aunque Máxime se decía a sí mismo que no le importaba, en el fondo sabía que volver a ver el ritual reabriría heridas que jamás habían sanado. Mientras bajaba las escaleras de la casita, respiró hondo y murmuró para sí mismo, como si intentara convencerse. Hoy no se trata de mí, hoy es el día de Antonio. Pero muy en el fondo, una parte de él temía lo que estaba a punto de presenciar. El pueblo estaba reunido, todos esperando la ceremonia de Antonio. Los niños curiosos se amontonaban alrededor de Máximes, que como siempre se las arreglaba para llamar la atención. Él, con su típica sonrisa confiada, se inclinó hacia ellos y dijo: ¿Quieren que les presente a la familia Madrigal?, preguntó con un brillo travieso en los ojos. Los niños asintieron emocionados y Máximes comenzó su recorrido teatral. Primero tenemos a mi abuela Alma, la jefa de todo esto. Es fuerte, seria, y créanme, su mirada da más miedo que cualquier tormenta de mi tía Pepa. Los niños rieron nerviosos, y Máxime sonrió aún más. Pero esa chachachi no se lo digan, señaló entonces hacia la cocina. Esa es mi madre Julieta, capaz de curar cualquier herida con su comida. Sí, hasta cuando se te ocurre treparte a un árbol y caes de cabeza, cosa que nunca me ha pasado, claro. Ese de allá es mi padre Agustín. Máxime soltó una risita. Él es más bien un imán para los accidentes. Pero lo bueno es que mamá siempre está cerca, así que no pasa de un susto. Luego giró hacia su tía. Ahí está mi tía Pepa. Controla el clima con el humor. Si la ven feliz, salgan a jugar, pero si la ven enojada, mejor busquen un paraguas. El que siempre anda con ella es mi tío Félix.
Digamos que su don es aguantarla con paciencia y bailar mejor que cualquiera. Los niños rieron y Máximes bajó la voz como si contara un secreto. Y ese hombre de túnica rara es mi tío Bruno. Puede ver el futuro, aunque casi nadie quiere saberlo. Pero yo les digo un secreto, en realidad es de los más divertidos de todos, solo que no lo demuestren mucho. Entonces señaló a sus primas y hermanas. La perfecta y preciosa es Isabela. Su don es hacer crecer plantas y flores, y bueno, también hacerme quedar mal con su perfección. La de allá, con orejas bien atentas, es Dolores. Ella escucha absolutamente todo. Así que cuidado con lo que dicen, porque lo repetirá sin querer. Máximes hizo como si flexionara los músculos. Esa es Luisa, mi hermana fuerte. Puede cargar burros, casas y hasta el pueblo entero si se lo piden. Pero yo les digo algo, también tiene el corazón más grande de todos. Caminó hasta señalar al más pequeño. Ese es Camilo, el cambiaformas. Te puede copiar hasta el gesto más ridículo. Máximes hizo una mueca exagerada y Camilo, desde atrás, la imitó al instante, sacando carcajadas a los niños. Finalmente, Máximes se detuvo frente a Antonio, que estaba nervioso con su ropa nueva para la ceremonia. Y aquí está el protagonista de la noche, Antonio. Aún no sabemos qué don tendrá, pero algo sí es seguro, será tan increíble como todos los demás Madrigal. Máximes terminó con una reverencia exagerada, como si cerrara una función de teatro, y los niños aplaudieron emocionados. Sin embargo, cuando se enderezó, por un instante la sonrisa en su rostro titubeó. Dentro de él, el recuerdo de su propia ceremonia volvía como una herida oculta, pero no dejó que nadie lo notara. Los aplausos de los niños todavía resonaban cuando uno de los más pequeños levantó la mano con curiosidad inocente. Niño, ¿y cuál es tu don, Máximes? El silencio cayó por un instante. Máximes sintió un nudo en el estómago, pero rápidamente lo disfrazó con su sonrisa más confiada. Se inclinó hacia los niños y respondió con un tono teatral: Máximes, mi don es ser el madrigal más guapo del pueblo. Los niños se rieron, aunque algunos lo miraron como si no estuvieran seguros de si hablaba en serio. Máximes alzó una ceja y añadió, con un guiño descarado: Máximes, si no me creen, pregúntenle a las mujeres del pueblo. Las carcajadas fueron inmediatas. Camilo, desde el fondo, casi se atragantó de la risa y repitió su pose con exageración. Incluso Félix soltó una carcajada, mientras Pepa murmuraba un «ay, por favor», acompañada de un pequeño trueno. Los niños aplaudieron entre risas, convencidos de que Máximes había respondido con toda seguridad. Pero mientras todos celebraban su ocurrencia, él solo mantenía esa sonrisa de superioridad, sabiendo que en el fondo la pregunta había dolido más de lo que quería admitir. Las carcajadas de los niños seguían cuando un pequeño trueno resonó sobre sus cabezas. Pepa, con los brazos cruzados y una nubecita gris sobre ella, frunció el ceño. Máximes, ¿qué ocurre, tía Pepa? ¿No soportas la verdad? Pepa levantó la vista hacia él, con la nubecita tronando otra vez. Pepa, ay, tú y tu actitud. Máximes le lanzó una sonrisa burlona, inclinándose como si le rindiera homenaje. Máximes, pues alguien tiene que darle chispa al pueblo. No todos podemos vivir haciendo florecitas perfectas o cargando burros. Camilo soltó una carcajada, mientras Luisa lo miraba con ese gesto de «ya empezaste otra vez». Los niños, fascinados por la dinámica familiar, no dejaban de reír, creyendo que todo era parte del espectáculo de Máximes. Pero entre las sonrisas y las bromas, Julieta lo observaba en silencio, con esa mirada maternal que todo lo entendía, preguntándose cuánto de esa arrogancia era real, y cuánto era solo un escudo. Pepa lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera replicar, Máximes se llevó una mano al pecho como si fuera un actor de teatro declamando. Máximes, ninguno soporta mi galanura desde que fui un pequeño bambino. Los niños estallaron en risas, algunos imitando el acento italiano que él había usado. Camilo no tardó en transformarse en una versión miniatura de Máximes, inflando el pecho y repitiendo con voz chillona: Camilo, imitando, ninguno soporta mi galanura desde que fui un pequeño bambino. El público infantil explotó en carcajadas aún más fuertes. Félix palmoteó divertido, mientras Luisa se tapaba la cara fingiendo vergüenza ajena. Pepa, ay, Máximes, exclamó, rodando los ojos, aunque una pequeña sonrisa traicionera se le escapó entre los labios. No cambias nunca. Máximes, con su sonrisa de superioridad, hizo una reverencia exagerada, disfrutando del aplauso improvisado de los niños.
Pero mientras todos reían, en lo profundo de su mirada había un brillo melancólico que solo quien lo conociera bien podría notar. Después de todo ese show con los niños y Pepa, Máximes comenzó a pasearse por toda la casa. Caminaba con las manos en los bolsillos, con esa sonrisa de superioridad que ya era parte de él. La suerte, o quizá la desgracia, quiso que se cruzara con su hermana Isabela. Desde que Máximes cumplió los 15 años, el trato de ella hacia él había cambiado. No era solo cuestión de carácter, su rostro había adquirido facciones más finas, sus ojos, antes llorosos, ahora brillaban con un marrón rojizo que lo hacía ver distinto, más atractivo. Y eso, aunque él fingiera no notarlo, había alterado la manera en que muchos lo miraban. Isabela, hola, Máximes. Buenos días, ¿cómo estás? Máximes, bien, dentro de lo que cabe. Estoy un poco ocupado haciendo nada. Isabela ladeó la cabeza, arqueando una ceja. Isabela, ¿no vas a ayudar a decorar la casa para esta noche? Al fin y al cabo es para Antonio, el que más quieres, ¿no? Máximes soltó una pequeña carcajada. Máximes, me encantaría, hermanita, pero como tú dijiste una vez, mucho ayuda el que no estorba. Isabela frunció los labios, pero no replicó. Máxime siguió de largo con su sonrisa de oreja a oreja, subiendo las escaleras como si nada le importara. Fue entonces cuando, al girar en el pasillo superior, se encontró frente a frente con la abuela Alma. La mujer lo observó con esa mirada severa que siempre lo atravesaba, como si pudiera leer todo lo que él intentaba ocultar tras su fachada. El aire en la casita pareció tensarse un poco. En el pasillo superior, Máxime se topó con la imponente figura de Alma. Ella lo miró con esa seriedad que parecía pesar más que cualquier palabra. Alma, Máximes, ¿a dónde con tanta prisa? Máximes, sin perder la sonrisa que siempre usaba como escudo, se encogió de hombros con fingida despreocupación. Máximes, yo solo voy a mi habitación para cambiarme de ropa para el gran evento, abuelita, ¿no es obvio? Dijo con un tono ligero, casi burlón. Luego añadió, con un guiño sarcástico. No te preocupes, la fiesta será perfecta, así como lo deseas. Alma lo sostuvo la mirada unos segundos más, en silencio. Esa sola palabra, perfecta, cargada de ironía, quedó flotando en el aire. Entonces, con voz firme y pausada, respondió, Alma, espero que así sea. Máximes, en esta familia todos debemos dar lo mejor de nosotros. No olvides que las sonrisas también cargan con responsabilidades. Máxime sintió un leve estremecimiento, aunque no lo dejó ver. Amplió aún más su sonrisa, como si nada pudiera afectarlo. Máximes, por supuesto, abuelita. Siempre doy lo mejor de mí, aunque algunos no lo noten. La tensión se mantuvo unos segundos más, hasta que Máximes pasó de largo hacia su cuarto. Pero cuando cerró la puerta detrás de sí, su sonrisa desapareció al instante, quedando solo la sombra de un gesto cansado reflejado en el espejo. Máximes entró a su habitación cerrando la puerta tras de sí, dio unos pasos y se detuvo, ladeando la cabeza con una sonrisa pícara. Máximes, a ver, sé que estás aquí, Antonio, deja de esconderte. El silencio llenó el cuarto, solo roto por el crujido de la madera cuando Máximes se apoyó en el escritorio. Máximes, sabes que estás a salvo conmigo. Tú mismo lo dijiste una vez, soy bueno escuchando a la gente, aunque no tenga un súper oído como tu hermana Dolores. Un leve murmullo salió de debajo de la cama, seguido por un par de ojos brillantes que se asomaron tímidamente. Antonio, abrazando a un pequeño tucán, se arrastró hasta salir, con una mezcla de vergüenza y alivio. Antonio, perdón, Max, no quería interrumpir. Máxime se agachó hasta quedar a su altura, apoyando un brazo en la rodilla y con una sonrisa sincera. Máximes, interrumpirme tú, ni en sueños, primito. Ven, dime qué pasa. Antonio bajó la mirada, jugando con las plumas del tucán. Antonio, es que, tengo miedo, y si la puerta no me da un don y si todos esperan algo de mí y no pasa nada. Máxime sintió un pinchazo en el pecho, pero mantuvo su sonrisa. Máximes, créeme, te entiendo mejor de lo que crees. Antonio lo miró con curiosidad y luego, casi en un susurro, lanzó la pregunta que siempre había guardado. Antonio, Max, ¿por qué siempre sonríes? Incluso cuando hablan de tu ceremonia, cuando dicen que no tienes don, ¿de verdad no te duele? La sonrisa de Máximes titubeó apenas un segundo, pero se recompuso rápido. Se inclinó un poco más, poniéndole una mano en el hombro. Máximes, porque alguien tiene que demostrarle al mundo que no importa lo que pase, siempre se puede sonreír. Aunque, pausó un instante y bajó el tono, aunque a veces duela por dentro.
Antonio lo observó con ojos grandes, entendiendo más de lo que aparentaba. Máxime soltó una leve risa, pero esta vez no fue burlona ni presumida, sino tranquila, como quien revela un secreto bien guardado. Máximes, te diré algo, Antonio, mi modo de luchar es con una sonrisa ante la adversidad. Porque una sonrisa mantiene a tus enemigos pensando e inspira a tus amigos. Una sonrisa es un símbolo de que, pase lo que pase, tú tienes el control. Antonio lo miró maravillado, como si escuchara a un héroe de las historias que tanto le gustaban. Antonio, entonces, yo también quiero aprender a sonreír así. Máximes le revolvió el cabello y le guiñó un ojo con su típica galanura. Máximes, ya lo haces, primito. Solo necesitas creerlo. Antonio se quedó callado un momento, abrazando fuerte al tucán que tenía en los brazos. Luego levantó la vista hacia Máximes, con una mezcla de nervios y esperanza. Antonio, Max, tú, vendrías conmigo. Cuando tenga que abrir la puerta, no quiero hacerlo solo. Máximes abrió mucho los ojos, sorprendido. Durante unos segundos pareció quedarse sin palabras, cosa rara en él. Luego, su sonrisa se suavizó y se inclinó hacia su primo. Máximes, conmigo, ¿estás seguro? ¿Podrías pedirle a tu mamá, a tu papá, a la abuela, y me escoges a mí? Antonio asintió con fuerza, casi desesperado. Antonio, sí, porque contigo no siento miedo. Tú sabes cómo hacer que todo parezca menos grande. Máximes respiró hondo y se puso de pie, dándole una palmada cariñosa en el hombro. Máximes, entonces, primito, no se diga más. Estaré ahí contigo. Pase lo que pase, no vas a estar solo. Antonio sonrió por primera vez con sinceridad aquella mañana, y en ese instante, Máxime sintió algo que no admitía seguido, orgullo verdadero, sin máscaras ni galantería. Después de hablar con Antonio, Máximes decidió seguir paseándose por la casa. Todavía faltaba un buen rato para que comenzara la ceremonia y él lo sabía. Con su paso relajado y esa sonrisa amplia que parecía no borrarse nunca, se encontró con Dolores en uno de los pasillos, quien caminaba con un par de bandejas llenas de dulces que ayudaba a acomodar. Máximes, hola, primita, qué linda te ves hoy. Dolores levantó apenas la vista, con ese aire tímido y algo incómodo que siempre tenía cuando Máximes le lanzaba uno de sus comentarios coquetos. Dolores, Máximes, siempre dices lo mismo. Máximes, ¿y acaso deja de ser verdad? Vamos, dímelo tú misma. Dolores apretó los labios, tratando de disimular una sonrisa, y soltó un pequeño suspiro. Dolores, lo único que sé es que hablas demasiado alto, y todos escuchan cuando dices esas cosas. Máximes, perfecto, así nadie se pierde de lo guapa que eres. Dolores rodó los ojos y se apresuró a pasar de largo con las bandejas, aunque el leve rubor en sus mejillas delataba que las palabras de su primo no la habían dejado del todo indiferente. Máximes, triunfante, siguió caminando con esa sonrisa de superioridad que tanto le caracterizaba, convencido de que siempre sabía cómo descolocar a su familia. Máximes no avanzó ni 2 pasos cuando se topó de frente con su hermana Luisa, que venía cargando 2 enormes flaureros como si no pesara nada. Máximes ladeó la cabeza y ensanchó su sonrisa, aprovechando la oportunidad. Máximes, hola, hermanita. ¿Te ves cansada? ¿Te digo el remedio para el cansancio? Un abrazo. Luisa arqueó una ceja, sin detenerse ni un segundo, manteniendo los flaureros firmes en sus brazos. Luisa, no estoy cansada, Máximes. Solo ocupada. Máximes, vamos, no seas tan seria. Un abrazo mío y se te quitan todos los males, te lo garantizo. Luisa suspiró, tratando de no sonreír, y lo miró de reojo mientras seguía caminando. Luisa, lo único que me quitaría sería el tiempo, y de eso no me sobra. Máximes, entonces considérame tu salvador, porque contigo siempre tengo tiempo de sobra. Luisa negó con la cabeza, intentando ignorar las palabras de su hermano, aunque la ligera curva en sus labios dejaba en claro que le costaba mantenerse firme ante sus ocurrencias. Máximes, satisfecho con el leve efecto que había causado, siguió su camino con esa sonrisa orgullosa que nunca lo abandonaba. Al voltear al frente, Máximes se encontró de golpe con su madre. Julieta estaba allí, con los brazos cruzados y esa mirada penetrante que podía atravesar incluso la sonrisa más convincente de su hijo. Por un instante, la expresión de Máximes casi se desmoronó, pero recuperó su aire de superioridad en cuestión de segundos. Máximes, ¿ahora qué pasa? Mamá, ¿me vas a reprender por estar coqueteando con mujeres como buena madre que eres, viniste a darme ánimos? Julieta lo miró fijamente, sin moverse,
dejando que el silencio pesara un momento. Julieta, ni lo uno ni lo otro. Solo vine a recordarte que no necesitas fingir tanto, hijo. La sonrisa de Máximes titubeó apenas, lo suficiente para que Julieta lo notara. Él, sin embargo, levantó la barbilla y se encogió de hombros. Máximes, fingir. Por favor, mamá, esta sonrisa es lo más real que hay en este mundo. Julieta suavizó un poco su expresión, acercándose para acariciarle la mejilla. Julieta, tal vez, pero yo sé leer lo que hay detrás de ella. Eres fuerte, Máximes, pero no tienes que cargar solo con todo. Máximes bajó la mirada un instante y luego recuperó su gesto de galán con una media sonrisa. Máximes, claro, mamá, no te preocupes. Como siempre, yo puedo con todo. Julieta suspiró, resignada, y se apartó lentamente. Máximes la siguió con la mirada, quedándose un segundo quieto, antes de volver a caminar como si nada hubiera pasado. Máximes, solo quiero que escuches algo, mamá, tú eres a quien más quiero, aunque parezca lo contrario. Julieta lo miró en silencio y luego alargó la mano para rozarle la mejilla con ternura, como quien borra una marca invisible. Julieta, lo sé, y yo también te quiero, Máximes. Aunque a veces parezca que te reprendo más, es porque quiero protegerte. Máximes dejó que la caricia lo atravesara por un momento. Su sonrisa se volvió más pequeña, más real, y se inclinó para besar la frente de su madre. Máximes, gracias, mamá. Te prometo que hoy estaré bien, a tu lado, como siempre. Julieta apoyó las manos sobre sus hombros un instante y, con voz firme pero suave, le dio la advertencia que él odiaba y necesitaba a la vez. Julieta, cuida lo que muestras al mundo, Máximes. La gente cree lo que ve. No dejes que te dominen las apariencias, pero tampoco abandones la protección de la sonrisa cuando la necesites. Máximes asintió, recuperando su postura y poniendo nuevamente esa sonrisa cuidada en su rostro, la que calmaba a los demás y le servía de coraza. Al fondo, desde la plaza, empezaron a escucharse los primeros tambores y llamados. La ceremonia de Antonio estaba por comenzar. El joven ladeó el rostro hacia el sonido, ajustó la camisa con un gesto mecánico y tomó la mano de Julieta un segundo, fuerte y breve, antes de separarse para cumplir su promesa. Mientras Julieta se alejaba hacia la cocina para dar los últimos toques a la comida de la celebración, Máxime subió un poco más por el pasillo, ajustando su chaqueta con la sonrisa aún en el rostro. Al doblar la esquina, casi choca con la figura de Bruno, que salía de su habitación con paso sigiloso y esa mirada inquieta que siempre parecía ver más de lo que debía. Máximes, vaya, vaya, si es mi querido tío Bruno, ¿vienes a bendecir la ceremonia o a asustar a medio pueblo con tus visiones? Bruno levantó una ceja, cruzando los brazos sobre el pecho. Bruno, yo no asusto a nadie, Máximes. La gente se asusta sola, cuando no entiende lo que ve. Máximes ladeó la cabeza, con una sonrisa desafiante. Máximes, entonces somos parecidos. A mí tampoco me entienden, pero igual me ven irresistible. Bruno suspiró y negó lentamente con la cabeza. Su mirada se quedó fija en los ojos rojizos de Máximes, como si tratara de descifrar un secreto que el propio muchacho no se atrevía a aceptar. Bruno, tú juegas con esa sonrisa como si fuera un escudo, pero algún día tendrás que mostrar lo que hay detrás. Y créeme, sobrino, no todos estarán preparados para verlo. Máxime sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no lo dejó notar. Se limitó a soltar una risa ligera y a palmear el hombro de Bruno. Máximes, cuando llegue ese día, tío, espero que estés ahí para aplaudirme, porque yo siempre salgo ganando. Bruno no respondió. Solo lo siguió con la mirada mientras Máxime se alejaba hacia la sala principal, con esa misma sonrisa orgullosa de siempre, aunque en el fondo las palabras de su tío le habían dejado una sombra difícil de sacudir. La noche cayó sobre el pueblo, y las montañas se iluminaron con cientos de faroles colgados alrededor de la gran casita mágica. Los invitados se reunían en la plaza frente a la puerta que brillaba suavemente, esperando el momento en que Antonio recibiría su don. La emoción vibraba en el aire, pero también la tensión. Cada ceremonia era un recordatorio de la magia que sostenía a los Madrigal, y de la vez que había fallado. Antonio estaba vestido con una camisa blanca impecable, pero sus manos temblaban al apretarlas contra los bolsillos. Dio un paso inseguro, y enseguida sintió una presión firme en su hombro. Máximes, respira, primito, yo estoy aquí. Antonio lo miró, con los ojos abiertos de nervios. Antonio, ¿y si no pasa nada? ¿Y si soy como tú?
Por un instante, el murmullo de los invitados pareció apagarse. Máximes agachó la cabeza hacia él y sonrió, no esa sonrisa arrogante de siempre, sino una cálida y tranquila. Máximes, entonces, serás el mejor, como yo, que existe. Créeme, no hay nada de malo en ser diferente. Antonio tragó saliva, asintió con fuerza y extendió la mano. Máximes la tomó sin dudarlo, y juntos caminaron hacia la puerta, bajo la atenta mirada del pueblo y de toda la familia Madrigal. Julieta apretó las manos contra el pecho, nerviosa. Pepa soltó un trueno pequeño sin querer. Dolores inclinó la cabeza, escuchando los murmullos de todos. Bruno observaba en silencio, su mirada fija en Máximes más que en Antonio. Y Alma. Alma mantenía la vista seria, aunque la rigidez en su postura delataba su miedo a un nuevo fracaso. Cuando Antonio se detuvo frente a la puerta, ésta brilló más fuerte, esperando. Máximes se inclinó hacia él una última vez. Máximes, adelante, Antonio. El mundo está esperando, pero tú no lo enfrentas solo. Antonio soltó la mano de su primo y levantó la suya hacia la puerta. El pueblo entero contuvo el aliento. Antonio extendió la mano temblorosa hacia la manija dorada de la puerta. El silencio del pueblo era absoluto, solo se escuchaba el canto de los grillos y un tambor lejano que golpeaba suavemente. La manija brilló con un resplandor cálido en cuanto sus dedos la tocaron, y entonces, todo sucedió. La puerta se encendió con un destello dorado que iluminó la plaza entera. El grabado empezó a cambiar, mostrando formas de animales que corrían, volaban y rugían en un sinfín de figuras vivas. Desde adentro, una ráfaga de viento cargada de hojas, plumas y aromas selváticos salió disparada, envolviendo a Antonio. El niño abrió los ojos con asombro. A su lado, un jaguar se materializó de la nada, acercándose con elegancia felina, mientras una bandada de aves exóticas sobrevolaba la sala. Los murmullos del pueblo se transformaron en gritos de júbilo y aplausos. Antonio, puedo hablar con ellos. El jaguar inclinó la cabeza y, como si entendiera sus palabras, se frotó contra él. Antonio rió con felicidad, lágrimas en los ojos. Máximes, que había estado un paso detrás todo el tiempo, lo sostuvo por los hombros para que no se derrumbara de la emoción. Su sonrisa estaba ahí, amplia, pero esta vez no era fingida. Máximes, te lo dije, primito, el mundo estaba esperando por ti. Julieta no pudo contener las lágrimas de alivio, abrazando a Agustín. Pepa lanzó una nube de lluvia brillante que cayó como rocío, y Félix la giró en un baile espontáneo. Dolores cubrió su boca con las manos, sonriendo de pura alegría. Bruno asintió en silencio, observando todo con una sombra de preocupación en sus ojos, mientras Alma exhalaba con fuerza, como si soltara un peso que llevaba guardado desde hacía años. Antonio corrió hacia la multitud de animales que aparecían por la sala mágica, hablándoles con naturalidad. El pueblo entero lo vitoreaba, celebrando un nuevo milagro para los Madrigal. En medio de la algarabía, Máxime se quedó quieto. Aplaudía y sonreía como todos, pero en el fondo, sintió esa punzada amarga que nunca se iba, el recuerdo de su propia puerta que nunca brilló. Máximes, en sus pensamientos mientras ellos celebran, yo sigo siendo el vacío en la historia. Se obligó a alzar la barbilla y aplaudir más fuerte, ocultando ese pensamiento tras su máscara de siempre. Nadie debía notar que, en la noche de la gloria de Antonio, su propia herida había vuelto a sangrar en silencio. Antonio seguía jugando con los animales que lo rodeaban, pero entonces notó que su puerta todavía brillaba intacta, esperando. Todos lo animaban a abrirla, pero el niño parecía dudar un poco, como si la emoción lo abrumara. En ese momento, Máxime se acercó despacio, inclinándose hacia él con esa sonrisa suya que nunca faltaba, aunque en su mirada se escondía algo más profundo. Máximes, Toñito, ¿por qué no abres tu puerta? ¿No quieres ver tu asombrosa habitación? Antonio lo miró con los ojos brillantes y llenos de ilusión. Antonio, vendrás conmigo, primo, no quiero entrar solo. Máximes contuvo la respiración un segundo. Esa petición, tan simple, le atravesó como un rayo. Todos observaban, esperando, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo necesitaba para dar un paso importante. Máximes, sonriendo claro que sí, enano, vamos juntos. Antonio tomó la mano de Máximes y juntos giraron la manija. La puerta se abrió con un destello cegador, revelando un mundo selvático infinito, árboles gigantes, ríos cristalinos y animales de todo tipo esperándolos como viejos amigos. El pueblo estalló en aplausos y vítores, mientras Antonio, de la mano de Máximes, daba su primer paso dentro de su milagro.
Cuando Antonio y Máximes cruzaron la puerta, el aire se llenó de un brillo dorado que parecía envolverlos. Los animales saltaban y corrían felices, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. Antonio reía a carcajadas, mientras Máximes lo observaba con un orgullo sincero. Desde afuera, todos miraban la escena con asombro. La abuela Alma, con su bastón en mano y los ojos humedecidos por la emoción, dio un paso al frente. Su voz sonó firme pero con un toque de ternura. Alma, tenemos un don nuevo. El pueblo estalló en aplausos y vítores. Julieta abrazó a Agustín. Pepa lloraba emocionada bajo un pequeño arco iris que se formaba sobre su cabeza, y los Madrigal sonrieron con alivio y alegría. Mientras tanto, Antonio se volvió hacia Máximes. Antonio, ves, primo, no estaba tan solo. Máximes, sonriendo con ternura, te lo dije, Toñito. A veces, solo hace falta abrir la puerta. Fin de episodio.